¿De qué forma nos tenemos que comunicar? De nuevo a MySQL para poder hacer todo lo que es el alta, ¿sí? Solamente creo que habíamos tirado un select para hacer todo lo que es la parte del alta, el update y un delete, ¿sí? Para que ya nos quede de alguna forma el ecosistema armado, ¿sí? Después los que les voy a pedir, que para la próxima clase tengan ya descargado e instalado el motor que vamos a utilizar, que es Mongo, ¿sí? MongoDB. Ya les digo de qué página lo descargué, para que yo se los pase. Así ya lo tienen corriendo, ¿sí? Bájense la versión de la comunidad. On-premise, locally. Vienen acá, on-premise, local, versión de la comunidad. Community server. Y acá eligen qué tipo es, si es Linux, Windows, si es Linux, qué distro es, ¿sí? Hay para varias, lo descargan y ahí ya lo instalan. Ahí les paso. Para instalar usen la instalación completa, ¿sí? Y lo más probable, no recuerdo si en la versión de Linux viene, pero lo más probable es que en la de Windows les instale el Compass, que es para monitorear todo lo que son las colecciones, los archivos y los documentos de Mongo, ¿sí? Pueden hacerlo con el Beaver, creo. A ver, no les quiero mentir. Bueno, lo voy a abrir ya que lo pueden hacer con el Beaver sin ningún problema, ¿sí? A ver. Sí, en Windows lo instala directamente al Compass. Lo que sí no sé si en Linux, cuando instalan todo MongoDB, instala también el Compass. Creo que no. Creo que esa parte. Así que bueno, de última búsquenlo en los repos. A ver si MongoDB Compass. A ver si está. Sí, pero este es para Windows. Para Linux, get. Bueno, en el caso de que no se los instale con el package que descargan desde la Community Version, pueden utilizar esta URL, ¿sí? Por si las moscas. En esa URL lo van a encontrar el archivo, el get. Bueno, esto es para Debian, pero supongo que hay páginas alternativas. Ah, bien. Genial. Les paso directamente desde acá. Bueno, acá lo tienen más completo. Pueden elegir el sistema operativo, ¿sí? La versión de distribución, si es Ubuntu o Red Hat. Realmente Ubuntu recuerden que es basada en Debian, así que todas las distros de Debian entra. Y Red Hat, por ejemplo, todo lo que es Fedora, CentOS y demás, también entra, ¿sí? Si usan Mac, está para iOS. Y si no, bueno, en Windows 7 más. Llegado el caso de que por ahí no nos guste mucho Compass, podemos utilizar de Beaver, que viene el conector para Mongo, creo. No, en este no. Ah, sí. Sí, acá debería estar en una secuela. Pero no sale. Bueno, vamos a tener que usar Compass nomás. Pensé que estaba. Pero que tiene no SQL. MaxDB. Firebird, Jambier, Dremio, Derby Server. Ah, tiene Elastic. Mira. Bueno. De última utilizamos directamente el Compass, ¿sí? Así que cuando descarguen e instalen también el Compass. Bien, vamos a levantar nuestro MySQL, que está estopeado, ¿sí?
Le vamos a dar inicio y vamos a loguear. Bien. Recuerden que lo que estuvimos haciendo es una base de datos, que es UTNDEP. Como tablas habíamos creado 3 tablas. Una que es addresses, otra que es clients y otra que es users. Y cada tabla tiene diferentes datos que fuimos relacionando de alguna forma, ¿sí? Nosotros lo que hicimos, a ver, esperen que switch el workspace. Lo que fuimos haciendo fue a través de un Node.js, ¿sí? Que estuvimos trabajando, fuimos agregando funcionalidades. En realidad lo primero que agregamos fue un conector, ¿sí? El conector lo que me permitió es establecer la conexión con mi motor de base de datos local, ¿sí? Una vez que establecí la conexión con mi motor de base de datos local, pude generar una ruta, que la ruta lo que hacía era traerme los registros que teníamos en nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a ver si es este. Un cachito. No. Esperen que no sé dónde lo dejé el archivo. A ver. Tac, 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 tac. Habíamos creado un GitHub, me acuerdo. Así que, ya sé dónde está. Pues lo había metido en una carpeta que nada que ver. Ven acá. Innovación creo que habíamos metido. Ahí está. Vamos. ¿Sí? Node test. No me acuerdo si era Node o Node test. Estuvimos trabajando. Uno habíamos subido, pero no lo podían ver. ¿Recuerdan cuál era? Node test. El que no lo podían ver. A ver. Ahí reviso el repo. Bueno, de paso le voy mostrando. Ahí estamos. Base de datos. Node test. Node test no es el que vamos a usar, sino Node.js. Ahí lo borramos. Bien, ¿todos pudieron descargar el código, o sea, clonarlo y hacerlo correr? Creo que tuvieron algunos problemas con los datos de conexión. Pero el resto, ¿todo bien? Ahí le digo. Bien. Teníamos, recuerden, vamos a abrir la terminal. Teníamos cd-node.js, node server.js. Module not found. Cannot find modules express. Borré los módulos de Node. No te puedo creer. Ahora vamos a tirar una npm. Supongo que no demorará mucho. Bueno, mientras me van contando si pudieron hacerlo correr localmente. Sí, no lo probé, no tuve tiempo. Bueno, ¿Cómo se básicamente lo que llama el hicimos, repo, profe? base de datos. Base de datos. ¿Es el mismo de la última vez para hacerle un pool? O... Sí, es el mismo. ok. Pero no subí nada nuevo.
Quería ver si eso lo habían probado. Ah, es el Sí, que estuvimos probando la la clase base de pasada. datos. Ah, no, la clase de datos. ¿Cuál es? La clase pasada falte. Tengo uno que es el que probamos la relacional. Sí, sí es ese. Ok. Sí, sí, seguimos con relación al ojo, ¿eh? Ah, Nada bien. más que ahora lo que teníamos hecho es un select. Ahora vamos a trabajar con un insert, put y un create. ¿Me levantó? Bien. Entonces, resumiendo, lo que teníamos era armado un servicio, que el servicio corría sobre el puerto 3000, ¿sí? Y usaba la ruta user para get. Si yo le mandaba, lo que me volvía a ser el listado de usuarios, ¿sí? Estos datos en realidad los estaba trayendo, ¿sí? A través de mi controlador de usuarios, ¿sí? Pero el controller del user, lo que le pegaba al final, no hay problema, Nico. Lo que le pegaba al final es a un modelo, ¿sí? El modelo, a fin de cuentas, lo que hacía era consumir una ruta, ¿no? Perdón, una ruta no, sino lo que hacía era generar una query. Habíamos dicho que lo que hacíamos en la configuración de la base de datos es generar un pool, ¿sí? Que básicamente el pool lo que hacía era crear una conexión entre el conector, o sea, crear una conexión, perdón, entre mi aplicación y la base de datos, ¿sí? A través de un conector. Dentro de ese pool lo que yo puedo hacer es tirar queries, como si fuera una consola de SQL, y puedo tirar tanto queries normales o puedo hacer llamadas a procedimientos almacenados, ¿sí? Recuerden que teníamos como procedimientos almacenados, teníamos varios, ¿sí? Habíamos armado uno que era para borrar, ¿sí? Que lo que hacía básicamente era, le pasaba el ID del usuario, lo borraba y después me devolvía el ID que se borró. Después teníamos el SP, que nos servía para crear usuarios, que lo que hacíamos era le pasamos el nombre de usuario, la clave y el creator, y lo que hacía era insertarnos, ¿sí? Y nos devolvía el último registro, ¿sí? Que se insertó. Después teníamos el select, que lo que hacía era, si ID user era nulo, me traía todo, si no, me traía el que yo pasaba como parámetro, ¿sí? Y después teníamos el update, que el update lo que tenía era los datos propios del usuario, ¿sí? Con el ID de usuario, y lo que hacía era un update seteando el usuario, el password, el creador, el ID del cliente, y recuerda que se modificaba la fecha de modify date, ¿sí? Dependiendo del tiempo actual. Colocamos if null, ¿sí? Que validaba que si yo, por ejemplo, no pasaba nombre de usuario, lo reemplazara por el que ya tiene. Si no le pasaba el password, lo reemplazara por password, ¿sí? Si no pasaba create, que lo reemplazaba por creator, y si no pasaba el ID del cliente, que lo reemplazara por el que ya tenía, ¿sí? Nosotros en ese caso podemos hacer una llamada a este CP, ¿sí? Que es el que me trae todos, en vez de llamar directamente a la consulta. Lo que vamos a hacer es utilizar call, ¿sí? El nombre del SP, que en este caso, bánquenme, que es user-s, ¿sí? Entre paréntesis, recuerden que le podemos pasar un ID de un usuario en particular, o si quieren le pueden pasar nulo y debería traer todos, ¿sí? En este caso vamos a hacer la pruebilla. Esperen, reinicio el... Tengo que instalar npm install no, pues si no esto está reiniciando cada vez que hago un cambio. Espero que no se demore mucho.
Oh, está fechando un montón de datos. Bueno. Entonces lo que hacemos es, en vez de ejecutar una consulta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada call, que sirve para llamar SPs, ¿sí? O store procedures. Hacemos la llamada al store procedure, perdón, y le pasamos como parámetro null. Recuerden que el orden de los parámetros es como si fuera una función, ¿sí? Vamos a ver si están dando. No. Bueno. Como si fuera una función, ¿sí? O sea, si yo le seteo 4 parámetros, va a ser el mismo orden de esos 4. En este caso, fíjense, si yo le mando a user, me va a traer el listado de los usuarios, ¿sí? Algo importante, recuerden que cuando trabajan con stores, ¿sí? El resultado va a ir asociado básicamente un registro en el cual le dice cuántas filas se afectó, si se insertó algún ID, si tiene algún warning, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del primer elemento, sí van a encontrar todo el registro. ¿Sí? Bien. En el caso, vamos a cerrar, ¿sí? Si nosotros querramos ahora trabajar directamente con un insert, lo que vamos a hacer es una ruta, ¿sí? Vamos a colocar una ruta, vamos con la delete primero. La ruta va a ser delete. No, miento, perdón. Lo podemos generar, delete. Sí, lo vamos a poner como delete. Sí, vamos a crear la ruta delete. ¿Sí? La ruta delete, en vez de llamar al controller como getUser, le vamos a poner .del user. ¿Sí? Vamos al controller. ¿Sí? En el controller tenemos que generar el export correspondiente para hacer la llamada de esa ruta. Vamos a llamar del user. No me acuerdo si lo puse con user. Ahí está. ¿Sí? Va a tener un request y un response. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es enviar, ¿sí? Como parámetro el request que nosotros tenemos, ¿sí? Para poder, a ver, ¿recuerdan más o menos cómo funcionaba? Esperen que se abrió esto. ¿Recuerdan más o menos cómo funcionaban lo del tema de Node? Lo de las funciones y los callbacks. A través de Express, ¿no? Sí, no me acuerdo. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? No ¿Cómo recuerdo. funcionaban los callbacks en, por ejemplo, Node? ¿Sí? En este caso tengo dos parámetros, ¿sí? Que siempre voy a tener, que es el request y el response. ¿No es cierto? Sí, ¿Sí, no? Bien. sí, sí. O sea, dentro del request podemos tener dos tipos. ¿Cuáles son los dos? Sí, la mayoría de las veces tenemos dos tipos. ¿Dónde puede venir el request? ¿De qué lado Ah, podemos traer variables? puede ser en la ruta, por Bien, ejemplo, podemos traer un request en el path y y, otro y en el otro body, en el body, como para exactamente. Bien, en este caso, si es para borrar, ¿dónde lo podemos llegar a colocar? en el pad. En el path, exactamente. Entonces, yo acá lo que me faltaría es generar otra ruta más, porque esta en realidad no tiene contemplado que venga con un path, ¿sí? En el caso de que contemplen que viene por un path, deberían acá agregar, ¿sí?
el, creo que eran 2 puntos, el ID, ¿sí? Y ahí deberíamos generar la ruta, ¿sí? Acá para no hacer tanto lío y que más o menos a nivel práctico podamos trabajarlo, directamente vamos a usar eso, pero al request lo vamos a mandar por body, ¿sí? Como para usar la misma ruta y no tener que generar varias. A fines prácticos está mal, o sea, no a fines prácticos, sino la manera correcta sería agregarlo por path, como dice Lucas, y que vaya por ID. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a utilizar la misma ruta con los diferentes métodos, cosa de que podamos trabajarlo de forma ejemplificadora, ¿sí? Y que usemos solo una ruta. Bien. En ese caso viene el request, ¿sí? El request va a ser nuestro body, ¿sí? En este caso, el body que nosotros recibamos, lo que podemos hacer es seteárselo a una variable, ¿sí? Recuerden que puede ser una constante, porque nunca va a cambiar, ¿sí? La constante va a ser, por ejemplo, id user, ¿sí? Pero va a tener algo particular. Yo del request lo que tengo que traer es el body, punto body, ¿sí? Pero de ese body lo que tengo que traer es, debería mapearlo. Y lo que vamos a hacer es, acá extraemos directamente la ID, o mapeamos y lo metemos dentro de... no, yo creo que acá, mejor. Ponemos ID user, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, del request que nosotros recibamos, ¿sí? A través de nuestro servicio, ¿sí? Del body deberíamos extraer la key ID user. Y a eso seteárselo a ID user, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros a eso se lo tenemos que mandar a un método que tengamos creado dentro de nuestro modelo. ¿Sí? Nuestro modelo está acá. Ese método ya no va a ser getListUser, sino que ahora va a ser deleteUser, o del user. Vamos a poner deleteUser como para cambiarlo, ¿no? ¿Sí? Y lo que va a hacer es llamar una función que se va a llamar deleteUser, y lo que va a ejecutar esta función, que es deleteUser, es un call a, esperen que me acuerdo de cómo se llama el SP, creo que es lo mismo que arriba, pero ¿sí? De algo. Si ese algo va acá con signo de pregunta, ¿sí? Y deberíamos colocar aquí adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos colocar ahí adentro, básicamente? Ahí debería ir el ID, ¿sí? Que nosotros tenemos y que traemos por el body, ¿sí? ¿Cómo coloco el ID que debería ir por ahí? Y lo traemos como un parámetro, ¿sí? Que sería el ID del user. Y después lo utilizamos aquí abajo. Uy, que se mueve. ¿Sí? Si son más de uno, perdón, así, si son más de uno, recuerden que, por ejemplo, venga 1, 2 o 3 parámetros, lo pueden colocar como un array y los va a tomar. ¿Sí? Bien, entonces lo que estamos haciendo acá es que nuestro método, ¿sí? Cuando lo llame desde... ¿por qué dice de categoría? Pam, pam, pam. Le vamos a poner el... para setear ID user. User.idUser. Para que la clase esté completa. Incómodo. Ahí está. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá, que a delete user, ¿sí? Reciba como parámetro el ID de usuario, y que cuando yo llame, ¿sí? A este CP, le pase por parámetro ese ID de usuario que me viene en mi body. ¿Cómo me va a venir en mi body? Si nosotros vamos al controller, en mi body
me va a venir como ID user, ¿sí? Pero recuerden que tienen que pasarlo también como parámetro desde acá. Y ahí estaría. Bien, entonces lo que estamos haciendo es la ruta delete me llama a esta function. Esta function recibe el request, ¿sí? Que yo le envío. Del request saca ID user, ¿sí? Lo setea en esta variable. Y esa variable es la que después le asigno, ¿sí? A este método propio del controller, del modelo, ¿sí? Este método lo que espera es un ID de usuario, ¿sí? Y lo que va a entregar, ¿sí? Es un response, ¿sí? En relación a la query que haga en este pool. Si nosotros venimos acá, vamos a poner id user 8, que es a López. Vamos a hacer una nuevita acá. Vamos a ir por delete. Localhost 3000. User. Body. Bueno, que es raw. Es JSON. Le pasamos, por ejemplo, id de usuario 8. Debería ejecutar el SP. Ah, perdón. Tengo que reiniciar el service. Lo reinicio. Le mandamos id 8. Dice, no se puede revelar la propiedad undefined en la user controller 15. A ver. Algo hicimos mal. User controller 15. Acá. Me dice que es undefined. A ver. Sería, lo vamos a poner como body. Body.id user. Vamos a ver si hay algún problema. Quizás no esté tomando bien la... No, me sigue tomando. Que ven que podemos estar fallando. Console log. De request. ¿Qué me está trayendo ahí? Lo voy a poner con él. Headers. Che, es muy request body. No sé si quizás esté con minúscula y tiene que ir en mayúscula. No, pero. Undefined. Si el problema está en el catch del body. ¿Será porque delete no tiene body? A ver si le mando como post. Vamos a poner esta ruta como post. Vamos a reiniciar. Y le vamos a mandar. Send request, error connection refuse. Porque no inició. ¿Ya ven ahí? Delete.
Estamos usando el pot. No, no es por eso. ¿Dónde puede llegar a estar el error? A ver si... Delete. A ver si lo vemos en el controller. ¿Ven algo raro? Mm, puede ser que esté esperando el mapeo. A ver. No, no. Debería funcionar si el mapeo. Mm, ¿Alguno puede detectar dónde puede estar el error? Se lo subo para ver si lo pueden depurar mientras lo... Ahí también sí, de encontrar. Sí, igual ahí se los subo para que puedan ver a ver si valían dónde puede estar el error. Lo más seguro es que sea el mapeo. Dígame cuando esté subido. Ok. Esperen que le meto un git ignore. A ver si no tengo uno a mano. Bueno, creo. No, listo. Y si no me traía todo. Ok. Wait. Bueno, vamos a ver qué me trae el request. A ver si logramos detectar. Ahí está todo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Pues se desconectó el... Ok, esto lo vamos a guardar. Esto es un JSON. Vamos.
Has body true. Pero no me está parseando el body. Acá hay algo que está mal. Entonces no es el request. A ver si me está faltando algo. Los headers están, ¿no? Sí, pero no hay ninguno. Headers tenemos. Body no está tomando. Estará como params. O los params son los que vienen en la URL con los query. Pero body, señor, body, no está. ¿Por qué no está? ¿Qué hace usted para que no esté? From data body, JSON. Estoy mandando bien. Ah, perdón. El header. Header. Content. Type. JSON. Application JSON. No. No me lo sigue tomando. Sí, está. Application. User. Sí, entonces no está llegando al otro lado. Señor, ¿qué me está faltando? Pero está bien, es con el request. Y debería ir sobre el body. A ver si le pongo params. Y le paso parámetros. Hola, igual a 1, por ejemplo. Esperen que reinicie el servicio. A ver. En la consolita. Espera. Yo no había impreso eso. Clear. Guardo acá. Y vuelvo ahí. Pero esto no es params, señor. Profe, Sí, en server.js no falta un app.bodyParserJSON o algo así. ¿en cuál? Perdón. En server.js. Ah, tenés razón. Me falta el parseo. Es el... App.use. Pero lo tengo que importar, ¿no? No, Use el JSON parse, ¿no? bodyparser. Ah, sí, tenés que importar. Sí. Ah, pero me sale como un... No, sí se podía. Express.json. Sí, yo me acuerdo que era algo como... No, No es importa. app.use y adentro le pones express.json. Express.json. Ah, mira, porque antes yo Como función. importaba, creo que uno que se llamaba body parser solo. Sí, pero creo que ya no. Le Ya no faltan los existe. paréntesis a JSON. Sí. Ahí. Bien. Tenillas son. Eh, a ver, le vamos a pasar por body.
Esto lo vamos a poner por C. Vamos a request.body. A ver si. Funca. Bueno, funca el parser. Tiene pinta. Ahí está. Sí, era el parser. Muchas gracias, Fer. Lo que pasa es que cuando limpié el código me colgué de no dejarlo. Bueno, ahí está. Ahí estamos. Bien, entonces lo que va a hacer, básicamente, es pasar el ID user, ¿sí? Y después lo va a setear en nuestro modelo, ¿sí? Para llamar al SP. Vamos a levantarlo de nuevo y vamos a probar a ver si lo borra o no lo borra. Ahí levantó. Sí. Vamos a mandar que borre el ID 8. Fíjense, ahí me volvió el ID de usuario 8 como respuesta, ¿sí? Que era lo que habíamos puesto que respondiera. Fíjense el SP una vez que eliminara. Una vez que elimina, tráeme el ID de usuario que le mande, ¿sí? Si nosotros ahora vamos a la base de datos, ¿sí? Y refrescamos, fíjense que el 8 ya no existe, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos borrar registros en la base de datos a través de un SP, ¿sí? Utilizando Node. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el mismo caminito, pero vamos a agregar la ruta, ¿sí? Para crear, ¿sí? Vamos a poner que sea router.addUser, ¿sí? Vamos al controller. En el controller lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? Le vamos a poner addUser. Y acá le vamos a poner addUser. Lo que vamos a hacer ahora es pasarle derecho todo el body, ¿sí? Bueno, necesitamos solamente el body para poder hacer la inserción, ¿sí? Entonces lo que le pasamos es el body. Lo que vamos a hacer del otro lado del modelo es generar el método addUser, ¿sí? Y lo que va a recibir acá es el body, ¿sí? Recuerden que el body o el store que nosotros utilizamos para dar de alta, que es el user recibe 3 parámetros: username, password y creator, ¿sí? Entonces lo que debería hacer es colocar user y los 3 parámetros que van, ¿sí? Recuerden que el primero va a ser el username, entonces le vamos a poner body.username, coma, el segundo parámetro va a ser body.pass y el tercer parámetro va a ser body.creator. Password le vamos a meter, ¿sí? Entonces fíjense que lo que va es colocar en un array los 3 valores que vienen por body. Y eso lo que hace automáticamente acá el call, perdón, el array es reemplazarlo, el string, perdón, es reemplazar esos valores por los que coloquen este parámetro, ¿sí? Siempre en el orden que los vaya colocando. Entonces ahí se llama, ¿sí? Y lo que debería devolver es lo que insertó, ¿sí? Recuerden siempre acá setear, si están trabajando con el body derecho, ¿sí? Y no están haciendo cambios en las variables y demás,
Recuerden que siempre tenga las mismas keys, ¿sí? Entonces por lo menos, lo que vamos a hacer es voy a ir generando una colección nueva. Collection para que les quede. Entonces les vamos a poner API Node.js ejemplo MySQL. ¿Sí? Básicamente las colecciones, para que se den una idea, sirven para después pasárselas a otros usuarios, si quieren, o guardarlas y tenerlas de... Acabo de cerrar algo que no debería haber cerrado. Bueno. O guardarlas y tenerlas de backup, si las dudas necesitan utilizarlas después. ¿Sí? Entonces acá fíjense, me queda esta que es, le vamos a poner traer todos los usuarios. Y esta va a ser borrar usuario por ID. ¿Sí? Y ahora la que vamos a hacer es la de insertar usuario. Entonces vamos acá, pic. Recuerden que es la misma ruta, va a ser un post. El body, recuerden que va como route JSON y requiere, según lo que seteamos, username, password y creator. Username, ¿sí? Password y creator. De username le vamos a poner un nombre de usuario cualquiera, va a ser Dorrego, por ejemplo. Password le vamos a poner 123, 123. ABC. Y creator le vamos a poner admin. ¿Sí? Me faltó una comilla. Entonces, con este body post a esa ruta debería darme de alta el usuario. Fíjense que lo que hizo fue devolverme, porque nosotros teníamos keep en el insert, lo que hacía era insertarlo primero en la base de datos, ¿sí? Y después devolverme el último registro que yo inserté. Entonces fíjense que me insertó, me trajo el ID del usuario, el nombre de usuario que fue el que le mandé, el password. Recuerden que en el insert, ¿dónde estamos? Cuando se insert lo hasheaba solo en M5, ¿sí? Y después el creator. Obviamente la fecha de modificación está nula, el create date es la fecha de ahora, ¿sí? El timestamp de ahora. Y el ID de cliente, en este caso es 0 porque no tiene seteado ninguno. ¿Sí? Si nosotros ahora vamos a la base de datos, ¿dónde estamos? Users. Le actualizamos, fíjense que ahí está dado de alta el registro. ¿Sí? Bien. Ahora, ya tenemos update, ya tenemos select y ya tenemos el get. ¿Sí? Al get, ahora lo que nos está faltando es un get con body, ¿sí? Para traer uno específico. Pero antes vamos a hacer el put, el modify. Lo que vamos a hacer es agregar la ruta. La ruta va a ser un put. Y le vamos a poner un modify user. ¿Sí? Después vamos a ir al controller. Vamos a reciclar este que tenemos acá. Vamos a agregar el modify. Modify user. ¿Sí? Vamos a usar lo mismo. Vamos a recibir igual. Va a ser un body. Y lo que vamos a hacer es en nuestro modelo replicar esto en primera instancia. Usar modify user. Y fíjense, lo que está esperando el modify user
es, según el SP que hicimos, es, o sea, no lo que está esperando el modify user, sino lo que está esperando nuestro store user u, que es el update, está esperando el ID de usuario, el nombre de usuario, el password, ¿sí? El creator y el ID de cliente. Nosotros lo que vamos a hacer, como son 5 parámetros, tenemos que seteárselos acá, en ese orden, ¿sí? Recuerden que es el U, son 3, 4, 5, ¿sí? A ver. Un cachillo. 3, 4, 5. El primero es el ID del usuario. Body.id de usuario. ¿Sí? El segundo es el nombre del usuario. El tercero el password. El cuarto el creator. Y el último ID de cliente. ¿Sí? Modify. Estamos bien. Son 1, 2, 3, 4, 5. Bien. En este caso, para hacer, este va a ser el alta. Vamos a guardar en la collection. Vamos a poner alta de usuario. Save. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es generar, no un alta, sino un put. ¿Sí? El body es similar, lo único que tenemos que agregar el ID del usuario. El ID del usuario en este caso, por ejemplo, es 13. Y abajo, cosa importante, recuerden siempre que si el SP está pidiendo un entero, mandarle un entero, ¿sí? Porque si no, va a pinchar. Probemos, así les muestro. Y, por ejemplo, el ID client va a ser igual a 20. Este va a ser un put, y esto lo vamos a guardar como modificador usuario. Fíjense, si yo uso el modificador usuario y le cambio, por ejemplo, en vez de Ledorrego, de Guevara, por ejemplo, y le doy send, ahí me va a tirar un error porque no reinicié el servicio. Ahí lo reinicio. Ahí está. Vamos de nuevo. Le vamos a mandar, ¿sí? Fíjense que no modificó, sí, modificó una. Pero no sé si habíamos puesto que nos devolviera algo. No pusimos que nos devolviera nada, por ende no sabemos si está modificando o no bien. Pero si vamos acá, vamos a fijarnos. Sí, fíjense que acá no le importa si va como entero, como numérico, ¿sí? Lo toma igual. Lo que sí debería validar es los nulos. Por ejemplo, si yo no quiero cambiar el creator, pero sí quiero cambiar solamente el nombre de usuario, por ejemplo. Ahí le vamos a mandar así. Quiero cambiar el nombre de usuario a D. Martínez. Debería tomar esos nulos. Dice que afectó solo una fila. A ver. Espera un cachito. Ahí está. Fíjense que el resto de los registros se mantuvo. Cambié la fecha de modificación, pero solo me modificó el usuario. Entonces a los null sí los tomo. Algo importante, recuerdan que cuando hicimos el update, no podíamos setear en el if null el hash. ¿Sí? Lo que podemos hacer, sí, es hashearlo acá arriba. No. Lo podemos hashear en el código.
en el código con JavaScript. Creo que es entre paréntesis MD5, pero ya lo voy a constatar. Ok, create hash M5. Bueno, vamos a agregar. Tenemos que agregar cripto, que no sé si estará instalado, supongo que sí, a ver. Vamos a ver en los módulos de Node. Cripto está, así que lo voy a agregar. Si no lo tienen, instálenlo. Agregamos. Y después lo que debería hacer es app.use crypto. Creo que no hace falta. A ver. Sí, creo que solo con cripto. Y después lo puedes llamar. Sí. Y acá, al momento de setear acá el modify, lo que podemos hacer es hashar. Vamos con const hash password. ¿Sí? Y lo que hacemos es crypto punto create hash paréntesis md5 punto update, y acá iría el body, que es password, punto es digest, y que sea en exa. En teoría, esto hashea el password. En teoría. Entonces lo que le pasamos es directamente el password hasheado. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es mentira. Vamos a mandarlo. No. Crypt is not defined. Sabía, porque no lo agregué a la aplicación. Bueno, lo que vamos a hacer, como tenemos 50 minutos, es, ya tenemos generados los 4 métodos, ¿sí? Para la ruta usuario, van a tener que hacer lo mismo para clientes, ¿sí? Que son 5 datos nomás. Tienen que crear los store para clientes y hacer las llamadas en Node, ¿sí? Para que quede listo. Lo que vamos a hacer ahora, y también si pueden resolver el tema del hash, resuélvanlo para que se grabe bien el password. Yo les dejo comentado esto y dejo como estaba el otro, si no. Vamos a poner const hash password y vamos a dejar este para que lo tengan presente. La idea de esto es que de acá al lunes, no, martes de la semana que viene, yo les voy a dejar abierto un link en la plataforma, ¿sí? Donde me van a subir, de qué forma lo resolvieron. Me van a subir el código sin los módulos de Node y el dump, o sea, el exportable de la base de datos. Para que yo lo importe y lo haga correr y vea si está funcionando o no, ¿sí? También ofrézcanme una colección para que yo lo pruebe.
O sea, lo que tienen que subir son 3 cosas. La base de datos, el dump, el punto .sql, la colección de Postman y el código. Con esas 3 cosas yo debería probar y que funcione. ¿Sí? Va a ser un práctico que no va a tener nota, va a ser aprobado o no aprobado, pero si quieren promocionarlo tienen que entregar. ¿Sí? Es requisito fundamental. Así que tienen que hacerlo. Tienen hasta el martes que viene, así que es bastante tiempo para sacarse dudas y demás. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es, les voy a subir todo esto que tenemos ahora, que vimos hasta el momento, junto el dump de la base de datos, creo que ya está, para que lo vayan viendo, lo chusmeen al código, hagan pequeñas pruebas, y si hay alguna duda me la consultan ahora y la vemos. Y si no, bueno, vamos a tener que verla en el transcurso de la semana. ¿Sí? Pero básicamente vamos a hacer eso como para que ustedes también pongan en práctica lo que vienen haciendo y no lleguemos al examen con cosas que todavía no han practicado. ¿Sí? Ahora les subo, le hago el... Sí, Perdón, ¿qué era lo de Postman? O sea, ¿qué tengo que enviar de Postman? Eso no entendí. la colección. Acá hacen, si ponen acá nueva, Sí. arman una colección y en la colección ustedes pueden agregar varios requests. ¿Y cómo le enviamos? Ahí eso. Lo que tienen que hacer es, clic acá, export, Ah, está. 2.1, que es la recomendada. Y eso. Después les va a salir un cuadrito de diálogo así, es un JSON. Y eso el comparto. Pónganle Postman Collection, nomás así. Y eso lo agregan, me lo agregan y yo después lo importo. Ah, listo. Listo, listo. Ok. Esperen. Ahí les paso. Deps. Lo que vamos a hacer ahora, espérenme un cacho. Kiwi Deps. A ver acá. En innovación creo que había caído la carpeta sin querer. Le paso la colección de Postman para que les quede. ¿Sí? Y ahora voy a comitear todos los cambios. Quit Collection. Está el control, el router, el user, el server y el Postman Collection. Y ahí también tienen el dump de la base de datos. Ahí pusheo. Ahora lo que vamos a hacer en estos 45 minutitos que nos quedan, los voy a dividir en grupos. Son 7, voy a hacer 2 grupos. ¿Sí? Para que vean de qué forma pueden ir resolviendo o armando por lo menos las otras rutas para clientes o direcciones. Ustedes elijan. Bueno, direcciones más cortitas. Para clientes mejor. Sí, no, direcciones más cortitas. Si Oh, quieren profe, hacer, déjenos elegir. no, si quieren hacer las dos, háganlas, pero vayan por clientes primero, desafíense un poco. Así que, bueno, ahora los armo las break rooms. Tac. Así que bueno, ahí las creo. Cualquier duda me avisan y yo me uno. ¿Sí? Ok. Tienen todo subido en el repo. Ah, esperen. Tengo que darle para que compartan todos. Ahí está. Listo.
Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Porque tuve que reinstalar de vuelta el Ubuntu, porque tuve un problema con el sistema operativo y Ujú. recién termino de instalar el Node, MySQL, todos los programas y no podía atender. Sí, están viendo lo que vimos hoy en clase. Están tratando de resolver porque les hice que armaran rutas nuevas. Ah, eso sí lo vi Eh, un poco, lo que había hecho con la base de datos. Bien, bueno, ahora hay que armar rutas nuevas para las otras dos tablas que quedaron, incluidos los SP y demás. Si querés, ahí te sumo una de las aulas. Bueno. Ahí te va a llegar.
Bueno. ¿Qué tal les fue? ¿Bien? Bueno, los chicos parece que ya se bajaron. Recuerden que el práctico hay que entregarlo para el martes que viene, ¿sí? Cualquier duda que tengan, consultan. Voy a dejar disponible el enlace en el campus para que lo suban, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos estamos viendo. Buena semana. Nos vemos, profe. Ok, profe. Que anden bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.